Una vez me dijo el Gabo, fui a Praga por última vez hace unos 15 años, con Carlos Fuentes y Julio Cortázar. Viajábamos en tren desde París porque los tres éramos solidarios en nuestro miedo al avión. Y habíamos hablado de todo mientras atravesábamos la noche dividida de las Alemanias. Sus océanos de remolacha, sus inmensas fábricas de todo, sus estragos de guerras atroces y amores desaforados. A la hora de dormir, a Carlos Fuentes se le ocurrió preguntarle a Cortázar cómo y en qué momento y por iniciativa de quién se había introducido el piano en la orquesta de jazz. La pregunta era casual y no pretendía conocer nada más que una fecha y un nombre. Pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante que se prolongó hasta el amanecer, entre enormes vasos de cerveza y salchichas de perro con papas heladas. Cortázar, que sabía medir muy bien sus palabras, nos hizo una recomposición histórica y estética con una versión y una sencillez apenas creíble, que culminó con las primeras luces en una apología homérica de Thelonious Monk. No solo hablaba con una profunda voz de órgano de R's arrastradas, sino también con sus manos de huesos grandes, como no recuerdo otras, alguna otra más expresiva. Ni Carlos Fuentes ni yo olvidaremos jamás el asombro de aquella noche irrepetible. 12 años después vi a Julio Cortázar enfrentando a una muchedumbre en un parque de Managua, sin más armas que su voz hermosa y un cuento suyo, de los más difíciles, La noche de mantequilla Nápoles. Es la historia de un boxeador en desgracia contada por él mismo en lunfargo, el dialecto de los bajos fondos de Buenos Aires, cuya comprensión nos estaría vetada por completo al resto de los mortales si no lo hubiéramos vislumbrado a través de tanto tango malévolo. Sin embargo, fue ese el cuento que el propio Cortázar escogía para leerlo en una tarima frente a la muchedumbre de un vasto jardín iluminado, entre la cual había de todo, desde poetas consagrados y albañiles cesantes hasta comandantes de la revolución y sus contrarios. Fue otra experiencia deslumbrante, aunque en rigor no era fácil seguir el sentido del relato, aunque para los más entrenados en la jerga lunfarda uno sentía y le dolían los golpes que recibía Mantequilla Nápoles en la soledad del cuadrilátero, y daban ganas de llorar por sus ilusiones y su miseria, pues Cortázar había logrado una comunicación tan entrañable con su auditorio que ya no le importaba a nadie lo que quería decir o no decir las palabras, sino que la muchedumbre sentada en la hierba parecía levitar en estado de gracia por el hechizo de una voz que no parecía de este mundo. Estos dos recuerdos de Cortázar que tanto me afectaron me parecen también los que mejor lo definían. Eran los dos extremos de su personalidad. En privado, como en el tren de Praga, lograba seducir con su elocuencia, por su erudición viva, por su memoria milimétrica, por su humor peligroso, por todo lo que hizo de él un intelectual de los grandes en el buen sentido de otros tiempos. En público, a pesar de su reticencia a convertirse en un espectáculo, fascinaba al auditorio con una presencia ineludible, que tenía algo de sobrenatural, al mismo tiempo tierna y extraña. En ambos casos, fue el ser humano más impresionante que he tenido la suerte de conocer. Desde el primer momento, a fines del otoño triste de 1956, en un café de París, con nombre inglés, a donde él solía ir de vez en cuando a escribir en una mesa del rincón, como Jean-Paul Sartre lo hacía a 300 metros de allí, en un cuaderno de escolar y con una pluma fuente de tinta legítima que manchaba los dedos. Yo había leído Bestiario, su primer libro de cuentos, en un hotel de Lance de Barranquilla, donde dormía por $1.50, entre peloteros mal pagados y putas felices.
Y desde la primera página me di cuenta de que aquel era un escritor como el que yo hubiese querido ser cuando fuera grande. Alguien me dijo en París que él escribía en el Café Old Navy del Boulevard Saint-Germain, y allí lo esperé varias semanas, hasta que lo vi entrar con una aparición. Sí, entró como una aparición. Era el hombre más alto que se podía imaginar, con una cara de niño perverso dentro de un interminable abrigo negro que más bien parecía la sotana de un viudo, y tenía los ojos muy separados, como los de un novillo, y tan oblicuos y diáfanos que habrían podido ser del diablo, si no hubieran estado sometidos al dominio del corazón. Años después, cuando ya éramos amigos, creí volver a verlo como lo vi aquel día, pues me parece que se recreó a sí mismo en uno de sus cuentos mejor acabados, El otro cielo, en el personaje de un latinoamericano sin nombre que asistía de puro curiosidad a la ejecución, esa ejecución en la guillotina. Como si lo hubiera hecho frente a un espejo, Cortázar lo describió así. Tenía una expresión distante y a la vez curiosamente fija, la cara de alguien que se ha inmovilizado en un momento de su sueño y rehúsa dar el paso que lo devolverá a la vigilia. Su personaje andaba envuelto en una opalanda negra y larga, como el abrigo del propio Cortázar, cuando lo vi por primera vez, pero el narrador no se atrevía a acercársele para preguntarle su origen, por temor a la fría cólera con que él mismo hubiera recibido una interpelación semejante. Lo raro es que yo tampoco me había atrevido a acercarme a Cortázar aquella tarde del Old Navy, y por el mismo temor. Lo vi escribir durante más de una hora, sin una pausa para pensar, sin tomar nada más que medio vaso de agua mineral, hasta que empezó a oscurecer en la calle y guardó la pluma en el bolsillo y salió con el cuaderno debajo del brazo, como el escolar más alto y más flaco del mundo. En las muchas veces que nos vimos, años después, lo único que había cambiado en él era la barba densa y oscura, pues hasta hace apenas 2 semanas parecía cierta la leyenda de que era inmortal, porque nunca había dejado de crecer y se mantuvo siempre en la misma edad con que había nacido. Nunca me atreví a preguntarle si era verdad, como tampoco le conté que en el otoño triste de 1956 lo había visto sin atreverme a decirle nada en su rincón del Old Navy, y sé que, donde quiera que esté ahora, estará mentándome la madre por mi timidez. Los ídolos infunden respeto, admiración, cariño y, por supuesto, grandes envidias. Cortázar inspiraba todos esos sentimientos como muy pocos escritores, pero inspiraba además otro menos frecuente, la devoción. Fue, tal vez sin proponérselo, el argentino que se hizo querer de todo el mundo. Sin embargo, me atrevo a pensar que si los muertos se mueren, Cortázar debe estarse muriendo otra vez de vergüenza por la consternación mundial que ha causado su muerte. Nadie le temía más que él, ni en la vida real ni en los libros, a los honores póstumos y a los fastos funerarios. Más aún, siempre pensé que la muerte misma le parecía indecente. En alguna parte de La Vuelta al Día en 80 mundos, un grupo de amigos no puede soportar la risa ante la evidencia de que un amigo común ha incurrido en la ridiculez de morirse. Por eso, porque lo conocí y lo quise tanto, me resisto a participar en los lamentos y elegías por Julio Cortázar. Prefiero seguir pensando en él, como sin duda él lo querría, con el júbilo inmenso de que haya existido, con la alegría entrañable de haberlo conocido, y la gratitud que nos haya dejado para el mundo una obra tal vez inconclusa, pero tan bella e indestructible como su recuerdo. Gabriel García Márquez, sobre Julio Cortázar. Soy Roberto Córdoba. Los saludo en este martes de cuentos aquí
en Charla de Libros. ¡Abú!